Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. Buenas chicos, buenas. Chicos, hoy vamos a hablar sobre el movimiento institucional. ¿Qué es el movimiento institucional? ¿Por qué es importante identificar el movimiento institucional? ¿Ok? Básicamente de eso va a ser el Zoom hoy. Es importante porque el movimiento institucional básicamente, les voy a hacer un ejemplo aquí. Ustedes saben que eso, básicamente en el mercado buscamos este tipo de conceptos. Impulso y el movimiento institucional. El movimiento institucional se refiere a que, denme un momento aquí, vamos a volverlo a poner, impulso, retroceso. Básicamente, el movimiento institucional es cuando aquí el mercado llega, el precio empieza a subir, engañando a las personas, ¿cierto? Empiezan a subir engañando a las personas para que empiecen a comprar. ¿Y qué pasa? Mientras el precio está subiendo, las instituciones, los minoristas están comprando. ¿Por qué compran? Te digo, ¿por qué venden mientras el precio está subiendo? Es una locura escuchar eso, ¿verdad? Pues ellos venden mientras el precio está subiendo para generar una fuerte caída. Y esa fuerte caída viene siendo el movimiento institucional. Eso es el movimiento institucional. ¿Ok? Básicamente, te voy a dar varios ejemplos hoy y después nos vamos al mercado, para que tú sepas cómo identificar el movimiento institucional. Y porque yo siempre digo, esperen la caída, hoy van a entender eso. Supongamos que estamos en una tendencia bajista, venimos de un impulsos, retrocesos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, ¿cierto? So, te voy a dejar este ejemplo aquí y voy a ir aquí. Básicamente, miren cómo aquí creo un rompimiento de estructura. Aquí te creó otro rompimiento de estructura. Para los que me preguntan qué es una X, pues eso es básicamente cuando captura la liquidez. Es liquidez, ¿me entiendes? Yo lo pongo como una X, rompimiento de estructura, es tu voz. Tú quieres lo pones como voz, ese es tu problema. Simplemente pues yo lo pongo como X. ¿Por qué? Porque captura la liquidez, para lo que me preguntan. ¿Ok? Básicamente el movimiento institucional es este, son las caídas. Espera la caída, espera la caída, espera la caída. Hasta que el mercado no te dé una caída y un imbalance, tú no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a saber eso? Seguimos aquí. Aquí el mercado rompe hacia arriba y vuelve a caer. ¿Qué hay de diferencia aquí? ¿Quién me dice? Este punto institucional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese punto institucional fue el causante de capturar liquidez de un high anterior, un alto anterior. Es decir, si venimos en una tendencia bajista, este es tu alto más bajo, este es tu bajo más bajo, este es tu alto más bajo, este es tu alto más bajo, tu bajo más bajo, perdón, este es tu alto más bajo, este es tu bajo más bajo. Esta es la última vela bajista, lo voy a poner aquí para que lo entiendan y espero les ayude mucho este video, pues van a aclarar muchas cosas. Vamos a hacerlo así. Solamente lo quiero dejar así para que tengan como un ejemplo, ¿me entiendes? Voy a subrayar esto aquí rapidito. Pongámoslo en qué color me tiran ahí. Este. So, esta es la última vela bajista ante el impulso alcista. ¿Cuál es el impulso alcista? El nombre el impulso alcista es el movimiento institucional. ¿Por qué el movimiento institucional? Porque es el causante de capturar la liquidez de tu high anterior y crear el rompimiento de estructura. Es decir, voy, te lo repito, lo voy a escribir aquí.
institucional. ¿Ok? Este es el movimiento institucional. Este es el movimiento institucional. Todo este impulso, el causante de capturar la liquidez, no se te puede olvidar. Este es el movimiento institucional, el que captura liquidez. ¿Ok? Igual si estamos buscando compra. Este es tu movimiento institucional. Vamos a ponerlo, ¿cómo te lo puedo poner? En compra. Ok, impulso, retrocesos, impulso, captura la liquidez y rompe la estructura. Este es tu movimiento institucional. ¿Por qué es tu movimiento institucional? Porque está capturando liquidez de un low anterior, ¿cierto? De un bajo anterior. Y aquí captura liquidez de un alto anterior. Por eso es tu movimiento institucional. Nunca se te puede olvidar. Te lo voy a poner con nombre. Movi, ¿ok? Movimiento institucional. A este no le voy a poner esto, pero ¿quién? Entonces ya sabemos, te lo voy a poner aquí para que no te confundas. Liquidez. Muchos me preguntan qué es la X, es liquidez. Lo mismo. Liquidez. Liquidez, liquidez. Está capturando liquidez. Está capturando liquidez de su mínimo, su máximo, así sucesivamente, ¿ok? Liquidez. Captura la liquidez. Mira, él debería normalmente haber llegado aquí y seguir su tendencia, como lo ha hecho esta escalerita, este impulso, este retroceso, este impulso, este retroceso, este impulso. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Pues volver a llegar aquí, cerrar estos contratos y seguir hacia arriba. No lo hizo. ¿Qué hizo? Rompió hacia abajo, capturó, capturó liquidez de un bajo anterior y fue que rompió la estructura, ¿right? Por eso lo llamamos el movimiento institucional. ¿Entendido esa parte? Vuelvo y te repito. Normalmente debió haber llegado aquí. ¿Por qué? Porque este alto, este high, es más alto que este. Te lo voy a poner así, en bandeja de plata, en lluvecitas, para que digas, pues Luis me está enseñando y pues nunca pensé enseñar a las personas literal, pero pues hay que meterle, hay que abrirle la mentalidad a las personas y literalmente esto no te lo enseñan afuera, pues es importante que la gente sepa, puede cambiar tu vida. Así que presta atención porque Papi Luis te está enseñando, ¿ok? Mire, crea un fuerte imbalance y crea altos más altos que los anteriores, que es lo normal que tiene que hacer las instituciones, regresar a cerrar el contrato de un pasado para abrir contratos nuevos, ¿cierto? Eso era lo normal que tenía que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué hace todo el mundo? Pues se posiciona aquí, pone su stop loss por debajo de este mínimo y su entrada. ¿Por qué? Porque ya le rompió estructura. Entonces ellos dicen, me rompe esta estructura. Y aquí vas a entender el por qué yo siempre busco las capturas de liquidez. Que puedes operar con voz así, con voz al alza, claro que sí, pero no estás teniendo la información de cómo operan las instituciones. Y aquí te vas a dar cuenta de que de vez en cuando pues te va a sacar. Vean, mucha gente dice, pues te rompió tu voz al alza, este alto pasa a ser más alto que el anterior, me posiciono aquí, mi estilo por debajo. ¿Y qué pasa? Pues mientras se me tiene que abrir y seguir subiendo para neutralizar este alto anterior. ¿Y qué hace el mercado? ¿Qué hacen las instituciones? ¡Boom! Se llevan el precio hacia abajo. ¿Y qué? A todo el mundo, sacan a las masas. Ese es el movimiento institucional. Por eso siempre nos enfocamos en la caída. Espera la caída. Espera la caída. No te desesperes.
Espera la caída. Una vez esperes la caída, segundo paso, desequilibrio. El desequilibrio, el imbalance, como tú lo quieras llamar, es la fuerte inyección de dinero. Recuerden que los bancos venden para comprar, porque lo hacen para generar un fuerte impulso hacia arriba. Por ende, mientras el precio está cayendo y captura por debajo, sube y captura por arriba. ¿Cuál es tu trabajo? Esperar que las instituciones regresen donde anteriormente tienen dinero en pérdida. Aquí en tu vela institucional, donde entraron e inyectaron el dinero, aquí ellos están en pérdida. Pues ellos tienen que regresar. Ellos tienen que regresar con una disminución saludable a cerrar contratos de un pasado para abrir contratos nuevos. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Lo mismo que haces aquí en temporalidades de H4, lo tienes que hacer aquí en temporalidades menores. Te lo voy a colocar aquí. Ok. ¿Cuál es tu trabajo? Identificando el movimiento institucional, esperar que rompa estructura. ¿Por qué? Porque ahí te confirma que está creando otro alto más alto. Que está creando otro alto más alto, ¿cierto? Tu trabajo es esperar la disminución. Disminución saludable. ¿Ok? Recuerda que hay dos tipos de órdenes, disminución. La que el precio baja así fuerte y esta que estás viendo. ¿Cuál te recomiendo yo? Esta que estás viendo. ¿Por qué? Porque es más probable que pues se te dé tu entrada. Porque cuando el precio viene con mucha fuerza, puede seguir cayendo y te saca. ¿Ok? Y pues eso tú no puedes hacer que pase, ¿cierto? Una vez que hagas eso, tú tienes que esperar aquí que el mercado, miren esto, que el mercado, tú marcas, marca, marca. Una vez el mercado haya cerrado el contrato de un pasado y haya abierto operaciones nuevas, tu trabajo es buscar los highs que hayan capturado liquidez o el responsable de la última caída. Tú marcas este y ¿qué pasa? Lo que te hace aquí en H4, H1, que es este concepto, tú tienes que esperarlo que te lo vuelva a hacer en 15, 5 o un minuto. Vuelve, te crea el movimiento institucional, pero el movimiento institucional ahora no te lo está creando en H4 y H1, ahora te lo está creando en 15 M5 y un minuto. ¿Cuál es tu trabajo? Lo mismo. Ya no es en H4, ahora es en 5 minutos. Esperar el imbalance y tú te posicionas aquí abajo. Boom. ¿Por qué? Porque él va a romper, número uno, este alto, vamos a marcarlo, él va a romper este alto que está aquí, él va a romper este alto, que fue el causante de romper la estructura de un alto anterior, y aparte tiene otro alto. ¿Y qué dice la fractalidad? Que simplemente eh, en temporalidades mayores, pues buscamos nuestra estructura que sea alcista o bajista, identificando nuestra estructura
alcista en H4, H1, en M15 y M5 y M1, simplemente vamos a ver este tipo de cosas. Es decir, correcciones. Correcciones. ¿Para qué? Para que las instituciones vuelvan a cerrar contratos de un pasado, abran operaciones nuevas, retesteen otra vez la disminución. ¿Y qué tienen que hacer? Romper el máximo anterior. Número uno, rompió este máximo y número dos, rompió este máximo. Este máximo que era en temporalidades menores y este máximo que era en cuatro en temporalidades mayores. Eso es fractalidad. ¿Por qué lo hace? Porque todavía seguimos alcistas. El mercado simplemente vino a corregir y a cerrar contratos. Por eso es importante esto. Movimiento institucional. Ese es el movimiento institucional. ¿Ok? Nunca se te puede olvidar. Movimiento institucional. Pues seguimos aquí. Y otro concepto que te va a ayudar mucho, que a veces no se te da así, sino se te da así. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Y este es el más importante, anótalo. Si yo te digo, si tú estás esperando tu entrada aquí y tú identificaste tu movimiento institucional y tus contratos abiertos, pues tú estás esperando que vuelva a hacer lo mismo aquí en M15 y M5, ¿cierto? Pues te lo hizo. Creó el intento de subida, engañando a la gente, dejando liquidez por debajo. Miren cómo te dejó liquidez por debajo. Esto es liquidez por debajo. Te dejó liquidez por debajo. ¿Qué pasó aquí? Intentó subir, haciéndole creer a la gente que se va, y captura liquidez de un alto anterior. Inmediatamente el mercado cae fuertemente. ¿Por qué cae? Porque estos contratos estaban abiertos. Simplemente está engañando a las personas a que compren, a que compren, a que compren, a que compren, a que compren. ¿Por qué? Porque la mayoría se deja llevar por el imbalance, la acción del precio. Wow, me rompió este alto, más alto que el anterior, pues me voy a posicionar aquí abajo y el mercado tiene que romper hacia arriba. Pero ¿qué pasa? No se dan cuenta que aquí abajo hay un contrato sin mitigar. Simplemente es un engaño de las instituciones moviendo el precio hacia arriba, capturando liquidez, creando el movimiento institucional, cerrando contratos de un pasado para abrir contratos nuevos. ¿Cuál es tu trabajo cuando veas este tipo de conceptos? Y ahí entramos a algo como aquí. ¿Qué identificas? Liquidez por arriba, ¿cierto? ¿Cuál es tu trabajo? Este no es el high. El high es este. ¿Por qué el high es ese? El alto es ese. Porque ese fue el causante del último intento de subida antes del movimiento institucional. Es decir, ese fue el último intento de subida ante toda esta caída. Para que la tendencia y tu entrada se dé, vamos a borrar aquí. Para que tu entrada se dé, tú tienes que esperar una vez. Vamos a borrar aquí un momento, deme un momentico. Mucho revoluz aquí, ok. Para que tu entrada se dé, tienes que esperar que una vez cree el movimiento institucional, las instituciones eleven el precio hacia arriba bien fuerte, eleven el precio hacia arriba. Déjame acomodar aquí, que no me gusta, está bien feo. Vamos a acomodar aquí, chicos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Deme un momento. Ok. Para que cuando te haga este tipo de concepto, y presta atención porque este es el más importante, para que te haga este tipo de concepto, tú tienes que saber que tienes que marcar tu high. ¿Cuál es tu high? El que capturó liquidez de un acto anterior, ¿cierto? Una vez que el movimiento institucional haya cerrado contratos, tú tienes que esperar el imbalance. Y que el imbalance rompa ese alto anterior que capturó liquidez de otro alto anterior. ¿Me sigues? Una vez haga eso, una vez haga eso, ahí sí tú esperas la disminución y te posicionas aquí, ¿ok? Una vez haga eso, te posicionas aquí abajo. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo, voy para arriba. Seguimos alcista. Recuerden que en temporalidades mayores seguimos alcista. Ahí sí te está diciendo, voy a coger mi entrada, la puedes programar y todo, y ¡pum! Nos vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos siempre es neutralizar su height, su máximo.
Eso es fractalidad. Y por eso mucha gente se equivoca. Fractalidad. Recuerden que su tendencia es alcista en temporalidades mayores. Todo este revolú que se da en 15, 5 y 1 minuto. Pero tú necesitas identificar en 4 horas tu direccionalidad. Si esto lo identificas en 4 horas, pues tú sabes que el mercado está haciendo simplemente correcciones para venir a cerrar contratos de un pasado y abrir contratos nuevos. Pero es importante que marques. Este tipo de conceptos que te estoy dando es mucho, muy bueno, porque mucha gente pues hace esto. Y aquí vas a entender por qué pierde. Mucha gente no marca el de arriba, vamos a quitarlo. Mucha gente no marca el de arriba y se dejan llevar por esto. Vuelve a intentar subir, cae, rompe el imbalance, se posicionan aquí buscando compras, se posicionan aquí, supongamos que se posicionen aquí, subes tu loss por debajo de este último punto institucional, quieren llevar la entrada a este último high, teniendo en cuenta que lo va a romper. ¿Y qué pasa cuando hace eso? ¿Qué pasa? La gran pregunta. Viene el mercado y boom, se les da superación. Aquí lo saca completamente. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que su high es este. ¿Por qué ese, Luis? Porque ese fue el causante. Déjame poner aquí. Ese fue el causante de capturar liquidez de tu high anterior y romperte la estructura. ¿Ok? Es decir, es el último intento de subida ante capturar la liquidez y fue el causante de cerrar este contrato. Por ende, tienes que esperar, espera que rompa este máximo, porque si no, pues te va a volver a sacar, porque esto no es un alto fuerte. Esto no es un alto fuerte. Esto en ningún momento capturó liquidez de un alto anterior. ¿Me sigue? Y ahí es donde está la fractalidad. Entra lo avanzado en el trading. El por qué la gente pierde. Pues quería explicarte eso, básicamente para que lo entendieras. Pero simplemente hoy nos vamos a enfocar en el movimiento institucional. Es importante, ¿ok? Es importante el movimiento institucional. El movimiento institucional es cuando vemos la última vela bajista, cuando vemos una escalera y la última vela bajista se encarga de venir a manipular el mercado. Las instituciones se encargan de venir a manipular el mercado y capturan liquidez y por arriba y capturan liquidez por abajo. Esa es la manipulación. Básicamente, este tipo de concepto lo buscamos en Asia. En Nueva York se da la caída y en Londres nos posicionamos. ¿Ok? Es muy importante el movimiento institucional. Vamos al mercado y les explico bien. Vamos a borrar aquí todo esto porque me estorba aquí. Ok, so, miren esto. Venimos de una tendencia, pues básicamente, miren esto, ¿cierto? Miren esto. Voy a marcar este punto. Voy a marcar este punto, que es el último que veo así claro. Miren esto. Todo esto es consolidación. Consolidación. ¿Qué pasa aquí? La última vela bajista causante de capturar liquidez de un high anterior y crear el desequilibrio. Ese es el movimiento institucional. Aquí está la lluvia de dinero, el lago de dinero, donde mucha gente empieza a operar con doble techos y vienen las instituciones, los sacan por arriba, sacan a todos los buy stock y sacan a todos los sell stock, a la gente que programa operaciones, ya perdieron. Miren la diferencia. Tú me dirás, si yo te muestro el gráfico, ¿dónde tú ves un tipo de manipulación así? En ningún lado, porque así operan las instituciones, no es una estrategia, es que así mueven el dinero. ¿Ok? Así mueven el dinero. Por eso muchas personas no se la pasan todos los días aquí. Simplemente practican, 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 practican. Y cuando están dispuestos, después de un año, 2 años, pues invierten $8.000 y $5.000 y ya no tienen que operar todos los días. ¿Ok? Tienen que operar básicamente como 2 veces a la semana o cuando vean entradas.
pero lo hacen con un riesgo a beneficio, ¿right? Porque hay muchas personas que simplemente operan con este tipo de conceptos, porque así operan las instituciones. Si tú tienes poca capital, pues practica, 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 porque aparte de este concepto, hay muchas formas en las cuales tú puedes operar. Pero si las instituciones operan así, porque tú quieres operar de otra manera, ¿right? So, ¿me entiendes lo que te quiero decir el día de hoy? So, es operar como operan las instituciones, es aprender del mercado. ¿Por qué manipulan el mercado? ¿Ok? Básicamente manipulan el mercado porque el mercado se mueve por liquidez. Ellos van a siempre a capturar su máximo y su mínimo. Su máximo y su mínimo, siempre. Es decir, van a capturar su high, su low, su high, su low. Hay liquidez por todo. El mercado es liquidez, el mercado es money, right? So, teniendo en cuenta eso, voy a marcar este punto. Voy a marcar aquí. Boom. Voy a marcar aquí. Vamos a esperar una mitigación. Suponga mitigación. Ahora yo quiero ver qué pasa. Miren cómo el mercado todo esto te está consolidando todo esto. Cuando veas esto, son compradores, vendedores. No operes. Mira aquí el mercado se está preparando como para crear la última vela bajista ante el movimiento alcista. Veamos qué hace. Mira, sigue cayendo. Vamos aquí. Miren, aquí es importante. Vamos a marcarlo aquí a ver qué pasa. Vamos a marcarlo aquí. Acercamos un poco más. Miren. Boom. Vino, cerró este contrato. Miren cómo crea otra vez el movimiento institucional. Siempre. Siempre queda el movimiento institucional. Vamos a ver qué pasa. Boom. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Liquidez, ¿cierto? Liquidez. Ese es el movimiento institucional. Cuando vean todo este tipo de consolidación, es porque el mercado se está preparando para explotar para arriba o explotar para abajo. ¿Por qué? Porque es la manipulación. Ellos acumulan órdenes. Aquí hay millones de dólares, novatos entrando, gente que copia de YouTube, esperando que el mercado se mueva. ¿Cuál es tu trabajo? Esperar la manipulación. Tú necesitas esperar este tipo de conceptos. El movimiento institucional. Recordemos que en Asia acumula y pues en Londres el mercado nos va a hacer algo así, boom. Y si hace para arriba, nos está diciendo que viene la manipulación para nosotros posicionarnos pues en Nueva York aquí. Y lo mismo para abajo, ¿ok? Veamos a ver qué pasa. Pero la importancia de este video hoy es que miren esto. Este es el movimiento institucional. Miren cómo el mercado, las instituciones siempre van por la liquidez. Miren, miren esto. Cerró este contrato, empezó a consolidar y miren, la última, miren como anteriormente aquí capturó la liquidez, creó el movimiento institucional, creó el imbalance, retestió, cerró contratos, volvió a hacer lo mismo, rechazando donde anteriormente hubo liquidez, retestió, intentó subir, capturando, creando altos iguales, creando doble techo con lo que opera la gente. ¿Y qué pasa? Pues están operando, claro que sí, están haciendo dinero. Aquí está el 95% de lo que se operan de YouTube, lo que operan con soporte y resistencia, lo que operan con indicadores, todos esos conceptos que les enseñan allá afuera, pues que no sirve. Básicamente, si sirvieran, todo el mundo viviera de Forex, ¿cierto? Y pues no es así. Solo el 5% lo hace, porque solo el 5% pues está dispuesto a estudiar. ¿Ok? So, ¿qué pasa cuando las instituciones, los traders retail empiezan a operar aquí? ¿Qué pasa? Miren aquí, más liquidez. Miren esto, para que vean cómo se mueve el mercado, movimiento institucional. Enfócate en esto, mira, movimiento institucional. Hizo captura la liquidez, creó el movimiento institucional, capturó la liquidez y entró el 95% de los traders retail. Elevaron el precio hacia abajo, no hizo bajos más bajos, simplemente rechazó donde habían contratos y aquí en la fuerte inyección de dinero. Boom, ya perdieron todo lo que operan con doble techo. Ya perdiste. ¿Ok? Veamos a ver qué sigue pasando. Ahí tú todavía no tienes que operar. Esta es la manipulación. Ahí tú todavía no tienes que operar. Vamos a ver. Mire, 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 mire. Boom. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí? Miren esto. Miren esto y entiendan movimiento institucional, chicos. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Y te lo voy a poner aquí. Institucional. Movimiento institucional. El movimiento institucional es el causante de toda la manipulación. Esta vela bajista ante todo este movimiento alcista, esa es la manipulación, ¿ok? Ese es el movimiento institucional. Toda esta inyección de dinero que sacó a todas las masas, ese es el movimiento institucional. ¿Cuál es el desequilibrio? Este es el desequilibrio. Miran cómo se da. Consolida, manipulan y disminuyen hacia abajo. ¿Ok? Crean el desequilibrio. Este es el movimiento institucional. ¿Ok? ¿Cuál es tu trabajo? Una vez teniendo eso en cuenta, veamos a ver qué pasa. Número uno, vamos a marcar este punto. Miren cómo te está dejando imbalance con ineficiencia. Te está dejando un punto y te está dejando básicamente 2 puntos. Cuando veas así 2 puntos institucionales, siempre vete con el atrasado. ¿Por qué? Porque el atrasado fue el creador de toda tu expansión, o sea, de todo este swing. Y básicamente esto yo lo paso como liquidez, liquidez ante mi punto institucional, que pues las instituciones la van a barrer, la van a liquidar. La van a liquidar, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ok, pero el movimiento hizo un retroceso, hizo un impulso, cerró este contrato y cayó. Mucha gente se posiciona aquí. Mucha gente se posiciona aquí. Mire ese doji. Marcan este y marcan el de arriba. No hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque si tú sabes qué es ineficiencia, qué es imbalance, pues tú marca el de arriba. Tú tienes que marcar el de arriba. Vete siempre con el atrasado. 2% de tu cuenta y esperas que llegue el precio, teniendo en cuenta que ya te rompió estructura. Miren aquí, mira, te rompió tu primer rompimiento de estructura, tu primer boss, ¿ok? ¿Ok? Puedes poner tu Fibonacci si tú marcas tu Fibo de aquí a aquí. Yo solamente uso Fibonacci para medir como mi punto de entrada, ¿ok? Yo les expliqué eso en una clase. Lo marcas hasta aquí y básicamente yo lo pongo como que cuando entro en la línea azul, lo voy a llevar a la línea azul. Cuando entro en la línea verde, lo llevo a la línea verde. Y así juego con mi Fibo, ¿ok? So, básicamente en este caso yo lo puedo haber puesto aquí y llevarlo básicamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto es un low, esto es un mínimo, un low, que si el mercado me está diciendo que ya cambió estructura y es bajista, pues las instituciones tienen que venir a romper ese low, ¿cierto? Pues básicamente yo lo llevo ahí, ahí yo estoy ready, ya yo lo saco. Pero como identifiqué mi imbalance en 15, 5 minutos o hasta en uno, ahí se ve que hay imbalance, ahí se ve que no ha sido mitigado, por eso yo refino. Eso es mucho es tu low, pues yo refino. Yo refino y lo pongo aquí. ¿Ok? Veamos a ver qué pasa. Mira aquí, mira esto, mira esto. Esta es la importancia, chico. Mira esto. Te está dejando rastros, señales que va a volverte a hacer el movimiento y tú te está haciendo lo mismo. Mira, te va a volver a hacer lo mismo que aquí. Va a consolidar, va a acumular órdenes para que empiecen a entrar, porque muchas personas ya saben, ahí le están metiendo lotes y lotes y lotes, porque saben que ya hizo el movimiento, el desequilibrio, el rompimiento de estructura. ¿Y qué pasa? Veamos a ver. Estoy curioso. Mira esto. Mire, mira. Consolida, consolida. Fíjate aquí. Mira aquí. Liquidez. Vamos a poner liquidez. Liquidez. Última vela bajista ante todo este movimiento alcista.
Dime un momento. Dime.